Paz Señor, nuevamente para seguir con el próximo video, con el próximo análisis, y vamos a mirar aquí las contradicciones que de este hombre salen, porque primero empieza diciendo, ¿verdad?, que los requisitos de un apóstol era ver a la Jesucristo, porque es lo que dice el apóstol Pedro, que de su vida, ser testigos de su vida, de su muerte y resurrección. Aunque aquí ya el pseudo pastor Gamaliel ya le cambia, dice, no, con que sea la resurrección está bien. Pero ese texto hablaba de los testigos de los primeros 12 apóstoles. Ya cuando entra el apóstol Pablo, pues ya es de una manera diferente, no es de una forma igual. Entonces, al conocer este pseudo pastor, la cátedra que se le dio en esta discusión, pues ya cambia de opinión, ya es no es una persona, no es resucitado, no es humano, literalmente como dice él en persona, no, es una divinidad. Y aquí es donde lo acepta y vemos que él, pues como no es hombre de Dios y no conoce la escritura, pues tiene que estar mutando su conocimiento, ¿verdad? Porque pues, él ignora estas cosas. La primera característica de un apóstol de Jesucristo o de un enviado de Jesucristo es precisamente haber visto en persona al Señor Jesucristo. Es que haya tenido un encuentro personal, así literal, que se le haya aparecido Cristo y lo haya comisionado. Pero no se trata de haber visto a Jesucristo haciendo milagros solamente, sino haberlo visto resucitado. Que lo matan, lo cuelgan en el madero, pero Dios lo levanta el tercer día y hace que se aparezca. Aquí entra el punto, ¿no? Verso 41, no a todo el pueblo, sino a los testigos, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Se trataba de verlo resucitado, y aunque Cristo ya había muerto y había resucitado, se le aparece. Está bien, cuando se habla del apostolado, dijo Pedro, no a todo el pueblo, sino a nosotros, a los testigos. ¿Testigos de qué? De su resurrección, de su ascensión, pero sobre todo de su resurrección, cuando resucita, ¿no? Bueno, del momento en que se aparece Jesucristo a Pablo es porque ha resucitado. Pablo pasa a ser otro testigo ocular, conocerlo después que resucitó de los muertos, que se te aparezca en persona. Entonces se trata de las apariciones después de la resurrección. Cuando se le aparece la divinidad a Saulo, no es Dios, sino el Hijo de Dios, Jesucristo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Como dice nuestro hermano Moisés, el pez por su boca muere. Al decir que un apóstol nunca había dicho de esa manera, que la voz de Dios estaba en los apóstoles, o sea, que la Biblia no menciona eso, que la voz de Dios está en el apóstol. Entonces es chistoso, pero vamos a leer con la Biblia y vamos a dar los textos. Pero es bien curioso que primero dice que oye la voz de Dios, pero al último enseguidita dice, y ahora la voz de Dios está en mí. Es decir, la voz de Dios a través de mí. La Biblia no dice así, que la voz de Dios estaba en un apóstol. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, dice el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual
actúa en vosotros los creyentes. Otra vez, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, ¿y dónde estuvo esa palabra de Dios o de quién la oyeron? Dice, que oísteis de nosotros. O sea, está hablando en nombre del ministerio apostólico. La recibiste no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. En la Biblia nunca Pedro se dijo, yo soy el portador de la voz de Dios. Imagínate tú, yo soy el portador de la voz de Dios. Esto en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, el cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenía la palabra profética más segura. Hombres o misterios que en otras generaciones, dicen en Efesios capítulo 3, versículo 4, que en otras generaciones no se dio a conocer, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Entonces vemos que el origen o el conducto de la palabra de Dios no es una escritura, no, ahí queda pues documentado por algún hermano que escuchó algún testimonio, documentado por Lucas, documentado por Marcos, que no eran apóstoles, pero que eran discípulos y aprendieron, y de lo que ellos aprendieron, ellos escribieron. Pero en sí la palabra de Dios, pues su origen era los apóstoles, de los apóstoles a los discípulos a la iglesia, y ya los discípulos, pues ellos, los que eran escritores, pues ellos escribieron. En Corintios, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Así que aquí excluye, ¿verdad? No todos, ¿son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? ¿Son todos evangelistas? No. No todos son apóstoles y no todos son administradores de los misterios de Dios. Te enojes, que no te parezca lo que dice las escrituras, no puedes cambiarlas. La verdad permanece y no se pueden hacer a nuestra manera. Es la más ridícula de todo el video, pero sí, santo y perfecto, Nico, así como lo escuchaste. Lo voy a dejar para el siguiente video, porque esta es la parte más blasfema, más torpe, más ridícula de la doctrina de la elección. El Señor ya viene santo desde el vientre. Alargar mucho el tiempo, quisiera dar unos textos para como unas referencias rápidamente de cuando el Espíritu de Dios o nuestro Dios da testimonio de un hombre, aún antes de que existiera nuestro Señor Jesucristo, llamado Job. Y el Espíritu de Dios lo llama o da testimonio de él que él es perfecto. No es algo que esté fuera, o sea, una blasfemia, decir que un hombre de Dios es perfecto. Si fuera blasfemia, pues no estuviera en la Escritura. Viene santo y viene perfecto. O sea que el Señor venía sin pecado. Es lo que dice Montemayor, y es donde Luis Carlos Reyes dice, What's up? What the heck? ¿Qué estás diciendo? Definitivamente, hermanos, aquí estamos hablando de un engaño. La gran verdad que Él quiere que ellos adopten. Soy una persona santificada, soy excepcional. Por eso paso en la pasarela, por eso me cantan ustedes a mí, por eso yo no soy igual que ustedes. No soy mortales. What's up? De su madre, hágame usted el favor, cuando la Biblia dice que todos los hombres hemos pecado y estamos destituidos
de la gloria de Dios. También cuando habla de Jeremías, no está diciendo que al ser santificado desde antes del vientre de su madre, pues es una semidivino, ¿no? Como dice usted. Jeremías, antes de que pues viniera el Señor Jesucristo a morir por él, dice el Espíritu de Dios que Dios lo santificó desde antes de que naciera, desde antes de que nacieses, antes de que te formases en el vientre, te conocí. Dios ya lo conocía y Dios ya lo había santificado. Así que no es algo, una blasfemia decir que Dios pues puede santificar a alguien. De otra manera, también este texto sería una blasfemia que había que quitarla de las escrituras, ¿verdad? A lo mejor Gamaliel quisiera que esos textos no existieran. Claro que son excepcionales. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios así lo describe en Romanos, ¿verdad? Cuando dice con un signo de admiración, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. O sea que son hombres que no se está hablando de una forma literal, es decir, los pies de ellos son hermosos, sino que está enfatizando la importancia que estos hombres tienen. Porque ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Claro que no tienen importancia, son falsos, pero cuando son enviados de Dios, estos son hombres muy importantes. WhatsApp de su madre, hágame usted el favor, cuando la Biblia dice que todos los hombres hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿De qué tiempo estás hablando? ¿Estás hablando del tiempo del Señor Jesucristo, cuando ya había iglesia? ¿O estás hablando estás incluyendo a la iglesia que edificó el apóstol Pablo en aquellos lugares de Macedonia, de Asia? ¿Estás hablando de eso? ¿Estás incluyendo a esas iglesias? ¿O de qué estás hablando? ¿De qué tiempo hablas? Así que para lo que el hombre le era imperfección o eran imperfectos, para Dios eran perfectos. Físicamente tenían imperfecciones, fueran bajitos, fueran pelones, fueran o calvos, o fueran chaparros, o fueran flacos, o fueran gordos. Fuera de eso, Dios los veía con una perfección, porque miraba su corazón y lo encontraba perfecto. Entonces es una diferencia de lo que el hombre mira y lo que Dios mira. ¿Sí? Mientras por un lado vemos que los hombres o los amigos de Job le miraban imperfecciones y le decían que estaba en esa situación porque había ofendido a Dios, había pecado en contra de Dios y que por eso la mano de Dios estaba en contra de él, mientras que Dios a Job lo miraba perfecto. Y cuando estos hombres que injuriaban a Job venían aquí a presentarle una ofrenda a Dios, les dijo Dios a estos hombres, vayan y busquen a Job para que presenten la ofrenda, no vaya a ser que yo los trate afrentosamente. Pero la gente de la luz del mundo los han engañado porque no leen su Biblia. Pues esta es el final de la segunda parte a la refutación al pseudopastor Gamaliel, para que se fijen bien, ¿verdad? Porque si no están bien preparados, pues los puede engañar, ¿verdad? Por eso es importante conocer las escrituras. Suscríbanse y nos vemos y compartan este video, denle un like y nos vemos en el próximo video.